Branch es un verdadero contactado. Nació para el contacto con civilizaciones extraterrestres. Desde pequeño vivió esa experiencia, ese encuentro mano a mano, cara a cara con el misterio. Bueno, soy una persona que ha estudiado el tema OVNI en base a vivir experiencias propias de muy chico, lo cual me lleva después a saber que hay algo más y tratar de entender ese algo más que es. Hablemos de tus experiencias de chico. ¿Cómo fueron? Bueno, la experiencia de chico se puede dividir en dos grandes bloques, si bien hubo más, pero tomo lo que hoy dentro de la fenomenología OVNI son clásicos. Una es ver esferas que aparecen en mi habitación y la otra es ver lo que es la nave puntualmente acercándose a un grupo de personas. La esfera me ocurrió en una habitación que tenía donde estaba solo y donde yo pasaba horas, y de pronto aparece una esfera de un color plomo que tenía como pequeñas celdillas similares a las cámaras antiguas de foto que abren y cierran diafragma, y de pronto esa esfera se abría como ese diafragma y me mostraba imágenes del futuro. Digo del futuro, pues yo tendría 9, 10 años, 11 años, y me veía grande, de bigotes, en una oficina con gente que me traía carpetas y detrás libros, bueno, entre otras escenas que pude ver de esa esfera, que hoy sabemos que se llaman caneplas de monitoreo y son como cámaras que envían estos seres y por los cuales pueden observar no solo a personas, sino lo que se llama el campo estructurador de la forma, que sería la sumatoria de todos los átomos, moléculas, etcétera, que conforman un cuerpo humano o un determinado objeto. El otro caso puntual, no estaba solo, estaba acompañado por alrededor de 200 chicos, todos proveníamos de la zona de la Recoleta, de la iglesia del Pilar, muy conocida en Buenos Aires, y invitaba a los chicos digamos, de familias más humildes. Mi padre era portero ahí en ese barrio, y vamos con mi hermano, una noche clásica de fogón a orilla del lago Perito Moreno. El campamento hoy creo que sigue existiendo, se llama de la JAC, JC, que significa Juventud Acción Católica. Y bueno, era un fogón, los troncos sentados, el lago Perito Moreno, y de pronto una noche de canto, guitarra, 200 chicos, los curas, las monjas, los muchachos más grandes que cuidaban cada carpa, una estrella que estaba allí, como muchas, parece agrandarse, iluminarse más. A medida que se ilumina más, de esa perspectiva alta baja a lo que sería más o menos unos 33 grados de inclinación, e ilumina el lago y comienza a acercarse despacio hacia todo ese grupo que estábamos alrededor del fogón. Los que estamos en el medio círculo mirando el lago, mi hermano incluido, lo vemos primero. Entonces la gente se paraba, miraban qué es eso, los chicos que estaban todos sentados alrededor daban vuelta, giraban, se caían, corrían y todos se van corriendo para el campamento. Yo me quedo sentado, en ese instante no puedo decirlos por qué, ahora sabría, y eso viene, era como un escudo, porque tenía como una concavidad que se veía perfecta, una luz esplendorosa como no se puede describir, de un color dorado, anaranjado, era algo fulgurante, bien ilumina, y yo lo veo y se queda arriba un segundo, porque así como vino en línea recta, se detiene un segundo y hace un giro como una L y va hacia el bosque donde había cancha de fútbol, hacíamos deporte, y yo me levanto del tronco y me voy caminando hacia ese bosque. Cuando veo que baja despacio entre los árboles se ve la luz que va pasando. Paralelamente, yo sin saberlo, en la carpa donde estábamos alojados con mi hermano y otros chicos más, llamaba Los Teros, esto tendría 9 años, mi hermano 7 y medio, y yo ahora voy a cumplir 72, así que imagínate,
Y mi hermana, cuando preguntan por mí, mi hermano dice que estaba al lado de él en el lago. El muchacho más grande, 20 y pico de años, corre, me ve yendo hacia la luz, me cargan, porque yo voy hacia ahí, pero siento que me agarran de la panza, me cargan al hombro y me llevan a la carpa. Y esa noche no nos dejaron ni salir al baño, y sabemos, porque al otro día se comentó que a las 4 de la mañana se levantó y se fue. Cuando volvimos a Buenos Aires, los viajes eran los trenes, la trocha angosta en tren que se tardaba 2 días en llegar a Bariloche. Lo primero que hace mi mamá es preguntarme si habíamos visto el ovni de Bariloche, o sea, que salió registrado en los diarios. Entonces, el que vive eso, más la otra experiencia de la esfera, más otras posteriores, es como que se te va abriendo la mente. Abriendo la mente. En los primeros años, cuando de pronto me tocaba una entrevista en un canal, estamos hablando de 30, 35, 40 años atrás, por ahí te ponían siempre te ponían un escéptico a negar todo. Y yo, bueno, los escuchaba porque la verdad que entiendo a aquel que por ahí nunca vio nada, que puede descreer, puede pensar que uno, no sé, se dedica a esto por un negocio o lo que sea. Yo tenía una mini empresa de construcción, tapadísimo de trabajo, y por ahí tenía un llamado para ir me invitaban a dar conferencias en el exterior o en Rosario, en el Patio de la Madera, lleno a reventar el Patio de la Madera 2 días. Entonces, bueno, la vida me fue llevando a esto desde ese principio, pero durante todo un periodo de años y años y años de continuidad en la observación de estas naves, en recibir llamados para ir a determinados lugares, ir a esos lugares, las naves venir y dejar en muchos casos huellas o señales o cuestiones que pudimos fotografiar, etcétera, etcétera. Así que toda una vida dedicada a transmitir esto que me tocó vivir y que sé que a muchísimas, millones y millones de personas del mundo han tenido experiencias también similares o parecidas. ¿Y en qué momento te diste cuenta que el contacto era real y que había algo más afuera? Podemos decir que las experiencias, esos llamados, esas cuestiones de observar, la realidad de ello lo demostraba la cantidad de gente que en muchísimos casos, como el de Bariloche que conté recién, que estaba alrededor. Pero me ha pasado otros casos en donde éramos menos personas, pero siempre el objeto aparecía y había otros que los veían. Con el tiempo, Dante Franch se sumó a un grupo de personas en lo que se conoció como la Operación Hertz, un grupo de personas que estaban buscando el acceso a la ciudad intraterrena debajo del Uritorco. En 1985 siento un llamado para ir al diario Clarín a hablar del tema de la ciudad intraterrena. Voy al diario Clarín y sin invitación y sin nada, y me presento y digo que quiero venir a hablar de una expedición que va a haber en búsqueda de ARC y del tema del contacto extraterrestre, extraterrestre, me dice el guardia de seguridad. Sí, llama arriba y pregunta por Araveraz. Araveraz era un periodista general que había hecho turismo de carretera hace poco, periodísticamente, había cubierto, y resulta que en esa carrera que va a cubrir, uno de los autos no pasó por los controles, por caminos de cornisa, y apareció cerca de la llegada con los tanques llenos. Bueno, fue un caso muy clásico de ese tiempo, y Araveraz estaba, imagínate, hablando de eso con todos los periodistas, que nadie le creía. Bueno, la cosa es que cuando dice extraterrestre, ¡pum!, me llama, no me dejaba hablar, se ponía a hablar él de lo que había vivido y de que él entrevistó a los pilotos de los autos, todo. Yo le explico lo que voy a hacer, a los 3 días lo publica Clarín. Cuando venimos a esta zona, yo estoy en la quebrada de Macero, que queda detrás del Cerro Pajarillo, la noche del 9 de enero de 1986, esperando un contacto programado entre las 11 de la noche y las 12 de la noche del 9 de enero para el 10. Cuando a las 23:30 aproximadamente, una nave viene de Quebrada de Luna, de la zona de Ongamira, pasa por la quebrada, llega hasta lo que sería el segundo vado. Ahí gente que vivía ahí en ese tiempo lo ve, la abuela, la tía, la madre, un chico que estaba ahí con ellos, queda suspendido durante unos segundos y se va
para el Pajarillo. Paralelamente, nosotros que éramos 12, estábamos esperando sobre las piedras el contacto. A las 23:30 aproximada, la nave aparece, queda como bamboleándose, era como algo muy luminoso. Empiezan a salir naves más pequeñas, que ahora sabemos que las llamamos naves de traslado o canepla de traslado, que puede tener hasta 3 metros y ser brillante o transparente, y comienzan a moverse. Yo llegué a contar unas 12, 14, hay otros del grupo que contaron como 25 y se movían todas por la ladera de los cerros durante varios minutos. En un momento determinado, todo lo estamos viendo, incluso había gente que estaba al lado mío que se dio vuelta, me decía: Dante, no diga lo que estás viendo. Algunos tuvieron miedo, y eso se queda, y de pronto todas estas luces pequeñas empiezan a meterse en la más grande. Una, antes de meterse, se acerca más, mucho, hacia donde estábamos, y se veía algo redondo y brillante, y enseguida vuelve hacia atrás, hace la curva y se mete en la más grande. La más grande va detrás del cerro y se ve un resplandor. Cuando aparece ese resplandor, yo siento en mi cabeza: el hombre debe ver para creer, acá tienen la prueba, difúndanla. Yo creí que era la prueba, era lo que habíamos visto. Pero resulta que con ese resplandor, en 2 segundos que duró, 3 segundos que duró el resplandor, porque no fue un flash, viste, apaga y se prende, no, duró unos segundos, 2 segundos, 3 segundos, deja la famosa huella del Cerro Pajarillo. Al otro día, desde el Uritorco, que estaba Raúl Soma, él estaba desde el Uritorco con otro grupo que era de Capilla, gente que había subido, nosotros nos habíamos conformado a 4 grupos, pero bueno, eso es historia. Llama por unos handing que eran como unos ladrillos, que llevaban como 16 pilas, una cosa de loco, diciendo si habíamos visto la nave en Quebrada de Luna. Le decimos que sí, porque fue justo dentro del horario del contacto. Me dice: no, porque dejó una huella, y el que cuida el campo, Manuel Gómez, se fue a la noche ayer y estaba todo normal, y hoy en la mañana se ve la huella. Bueno, nosotros acá no la vemos. Le digo: organizo un grupo, salimos, bajamos por la quebrada, hacemos dedo y nos llevan y nos traen hasta el segundo vado. Y ahí nos mandamos a fuerza de machete, llegamos a la huella. Yo tenía en ese tiempo unos bolseguíes que estaban rotos, la suela se había abierto, no es que los llevé rotos, se abrieron de tanto subir y bajar por estas lomas, y tenía llagado y ardía y me lastimaba. Otro de los chicos estaba con una lipiotimia, parecía que se desmayaba. Llegamos a la huella a fuerza de machete, y cuando llegamos, yo camino por la huella, mi bolseguí se abre, y al minuto no me arde más. Me siento en una piedra, miro, ni siquiera la llaga tenía, nada. El muchacho que estaba con lipiotimia, que se había tirado en una piedra así, miro y estaba juntando muestras del lugar. Bueno, ese lugar tenía un polvillo que era indescriptible. La más mínima brisa lo levantaba. Ese lugar quedó impregnado con una energía que era un reordenador biológico humano, lo que irradiaba ese sitio. El polvillo duró poco, porque después que la expedición ERC vuelve, a los pocos días llegan unos americanos que le alquilan los caballos a Manuel Gómez, llevan unas bolsas y unas mochilas que tenían como un compresor o algo así, describe Manuel, y fueron como absorbiendo ese polvillo, los cargaban en las bolsas, en los caballos, y después supimos que en Paja Blanca, en Córdoba, compraron hielo seco, se lo llevaban a Estados Unidos y nunca más se supo. Yo el polvillo que había podido recabar de allí, muestras, las quise llevar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque en ese tiempo teníamos la oficina en Bedi Libertador, ni me atendieron. Fui a Casa de Gobierno, presenté una carta al presidente de ese momento, que creo que era Alfonsín, si mal no recuerdo, ni nos llamaron. Tengo el tal sellado de lo que había pasado. O sea, no nos dieron ni 5 de bolilla. La cosa que esa huella y ese reordenador biológico humano funcionó por muchísimos años. La gente iba a la huella, llegaba, se curaba de enfermedades de todo tipo, y eso con el tiempo y la irradiación se fue perdiendo.
Me acuerdo que Manuel me cuenta que le pregunta al traductor, que se ve que era de la embajada o agregado diplomático en Córdoba, le pregunta qué era esto, y entonces le dicen que eran seres de arriba buenos. Esa fue lo que Gómez siempre se acordaba. Entonces esa huella, que estábamos detrás esperando el contacto, tomamos fotos, el libro Huella del Pajarillo tiene la panorámica de esa foto, dio la vuelta al mundo, vinieron investigadores de todas partes, científicos, personal militar, de todo ha habido acá hasta el día de hoy. Esta área es un área extremadamente movida y por estos temas, porque bueno, nos guste o no nos guste, estos seres han elegido este sitio, que es la zona lindera San Uritorco. Hay una ciudad intraterrena que está a 500 metros de profundidad física, y son lugares donde las naves entran o salen en muchos casos. Entonces, nos guste o no nos guste, hace 300 años o más, ya los Sanavirón y Comechingones hablaban y describían la casa de los dioses, porque ellos creían que eran sus dioses que se levantaban luminosos por estas quebradas, o los espíritus de los capitanejos, de los chamanes, que por su fuerza también se levantaban e iluminaban estos valles. Así que ellos están, más allá de nosotros, que algún día no estaremos, ellos seguirán estando como han estado antes y como están ahora. Es un área muy, muy especial, que hay que venir con un espíritu abierto, con los pies sobre la tierra, la conciencia en las estrellas, sabiendo que hay algo más y ese algo más nos está esperando. Ese día de enero de 1986, con la aparición de la huella del pajarillo, comenzó a contarse la historia oficial del fenómeno. Miles de personas comenzaron a acudir a Capilla del Monte, a Quebrada de la Luna, a Puertas del Cielo, para ver objetos voladores no identificados. Y en el medio de todo esto estaba Dante Franch. El primer contacto a nivel global y masivo va a ser en algún lugar del planeta, previamente anunciado y con un consenso. Ellos no van a bajar de pronto en Washington y nada más, porque van a creer que hay un pacto alienígena occidente. No van a bajar en Irán porque van a decir que es un pacto iraní extraterrestre. Si bajan en todas las capitales del mundo, la gente puede creer que es la invasión de los mundos de Orson Welles. Entonces es problemático el tema, problemático. En algún momento eso va a ocurrir cuando estén dadas las condiciones. Primero, que la opinión pública mundial no piensa que nos van a dominar o invadir, esclavizar, nada por el estilo. El segundo punto, supongamos que el consenso se llega, que se ponen de acuerdo los políticos a decir, bueno, tal porque no pueden ir 200, van a tener que ir de pronto 10 representantes. Bueno, van uno a nivel político mundial, otro un premio Nobel científico, etcétera, otro astrónomo, otro Irán, que se hace el consenso. La problemática ahí surge en esto. Cuando estos seres descienden, y si hay una intercomunicación, se le puede preguntar de dónde provienen. Y le indicarán, provenimos de tal o cual lugar. Bien. ¿Cómo se dieron cuenta que existimos? Y ahí viene el primer problema. Porque van a decir, hemos estado siguiendo la evolución de la Tierra de hace decenas de miles de años. Por eso han aparecido en las construcciones antiguas, en los jeroglíficos, en las cuneiformes, en antiguos grabados, en piedra en medio de las cuevas, aparece el dibujo grabado de estas naves y de los seres con escafandra, etcétera, etcétera, como ha ocurrido acá mismo con el llamado Titaquín de Talampás, en la zona de Talampás. La experiencia más extrema de Dante Franch ocurrió en el Cerro del Pajarillo. Estaba con unos amigos y de pronto se abre arriba del cerro una especie de portal dimensional donde ven aparecer un ser. Para mí la experiencia más importante de todas es una experiencia que es la que hace que yo siga en este camino de difusión. Si bien me levantan 3 veces en las llamadas naves, una cuando todavía no estaba ni siquiera dedicado a esta temática, pero para mí la experiencia más extraordinaria la vivo detrás de este cerro,
en un lugar que soy convocado con un llamado Grupo de los 9. Yo no tenía que decir nada de ese llamado, que cada uno iba a acercarse a mí para decirme que había soñado, que me había visto, que había sentido, ¿no? Que de distintas formas, hasta que 2 días antes del viaje se forma el Grupo de las 9. Cuando llegamos a un lugar que yo creí, subíamos caminando a la sierra, con las mochilas, todo, y yo digo, bueno, este es un lindo lugar para esperar el contacto, y de pronto había una nube, porque era pleno verano, que era que nos iba como dando sombra, y nosotros muy contentos que nos dé sombra. Pero bajamos las cosas ahí en un lugar y de pronto esa nube en vez de sombra nos tira agua, ¿viste? No acaba nada, como que se larga a llover, pero era la única nube, no había otra nube, como este día de hoy. Bueno, lo hago breve. Entonces digo, no, acá no es, bueno, volvemos a cargar, seguimos caminando hasta un lugar que sentí como que ese era el lugar. Armamos las carpas ahí y al otro día teníamos que estar en un determinado lugar, determinada hora, pleno día. Vamos hacia allí, cuando llegamos hacia allí yo veo en mi cabeza que forme como un triángulo con los 9, formando un triángulo, yo adelante y los restos formando el triángulo. Bueno, y pleno día, tipo 5 o 6 de la tarde verano, del cielo totalmente celeste aparece como algo blanco que baja, y a medida que baja va tomando forma. Dentro de esas formas, y esto lo hago sencillo y rápido, forma una cruz de lados iguales, que era blanca, conformado por eso blanco que bajaba, que parecía un humo, parecía una nube, yo qué sé, pero iba formando esas cruz de lados iguales. Después baja otra que forma como un cáliz, bien perfecto. Se diluye, baja otra y forma el colchaquí. Y ahí en nuestra cabeza recibimos que en Semana Santa teníamos que estar en el colchaquí, en un lugar determinado. Pasa un rato, yo tenía una cámara Voigtlander viejita, pero de rollo, 135 milímetros ahí. Quiero agarrarla y siento algo que me dice que no fotografíe. Giro y veo al resto de la gente que estaba como en éxtasis, algo extraordinario. Bien, cuando pasa unos segundos, no sabemos el tiempo, pero no fue mucho. Aparece algo más ahí arriba y eso empieza a bajar. Cuando baja, forma como si fuera un óvalo grande, y desde ese óvalo, pero no lo estoy viendo a 2 kilómetros, lo veo a una distancia de 70, 60 metros. Se ve una silueta que viene caminando con pelo largo, el rostro como fosforescente suave, túnica, se le veía el pliegue de la túnica, las 2 manos al costado del cuerpo, algo que no se puede describir. Yo veo eso y quedo fascinado mirándolo, pero no fue 10 segundos, fue más, al punto que vuelvo a girar y estaban todos en una posición de éxtasis, y lo veo ahí, esa luz, esa cosa tan extraordinaria, los pies descalzos, y dura fácilmente 1 minuto. Yo quiero agarrar la cámara de vuelta y siento de vuelta que no fotografíe, que solo lo viva, que lo vea, y eso es como que tiene como una vibración y desaparece. Y ahí cambió todo alrededor nuestro, sentimos de pronto los árboles, los pájaros, el viento, yo qué sé. Yo le dije a la gente, miren, a los que estábamos ahí, nadie diga nada. Cada uno después grabemos lo que vimos, lo que sentimos, porque esto es... Yo esperaba el plato volador y vino eso. Bueno, eso es lo que hizo que yo siguiera. Porque en ese tiempo yo no sabía del plan cósmico, no sabía ni de dónde venía, ni para qué venía, ni por qué me pasaba lo que me pasaba. Todo fue al principio, sí había vivido lo del pajarillo, de la nave, pero al poco tiempo pasa esto, y esto para mí fue lo que hizo que continuara adelante y que cuando, por los problemas que sea, uno como que se siente como agobiado,
de saber tantas cosas que otros desconocen, hasta descreen. Pero ver eso en mi mente nuevamente es como que me fortaleció. Esa para mí fue la más grande experiencia. ¿Hay un plan? ¿Hay un plan para todo esto? Existe un plan que en el pasado se lo llamó divino, si es divino no es terrestre, y al no ser terrestre hoy decimos plan cósmico, uno y otro se equiparan. En ese plan cósmico y en este plan divino en el pasado, el argumento era el mismo. Enseñanza ética, moral y espirituales para la evolución espiritual de la humanidad, dada a través de instructores celestiales, que se los llamaba dioses o ángeles. El ángel significa mensajero, o sea, seres que descendían y daban algún tipo de mensaje. Hoy en día el plan cósmico es el mismo, no cambió, con la diferencia que hay una humanidad con otro tipo de evolución. Cuando antes era luz de lámpara de aceite, de velo, de fuego, ahora tenemos LED, discroica y yo que sé, todos los sistemas de iluminación que hay. Cuando antes el medio más rápido era o la carroza o el barco, y ahora tenemos sondas viajando por el espacio. Cuando antes no sabíamos de algo que podía volar e iluminar más allá del fuego, y hoy sabemos que sí. Entonces el plan divino cósmico es uno solo. Lo que cambió es la evolución cósmica y espiritual de la humanidad de la Tierra. Ese plan cósmico está en marcha. Aquellos seres que llamamos ángeles mensajeros en la antigüedad, hoy los llamamos hermanos mayores, y siguen cumpliendo la misma función, que es dar algún tipo de transmisión específica. Aquellos 500 nombres de la nave de la antigüedad, desde los carros de fuego, epas que vuelan, bimanas, marut, el borac, torbellinos, etcétera, 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 hoy los llamamos BED, ovnis, WAP, o le damos la terminología que queramos darle. Las mismas naves están hoy, los mismos seres están hoy, la visión y entendimiento del humano es lo que cambió. Dante Franch dicta charlas en todo el mundo, guía a miles de personas para que tengan su propia experiencia con el fenómeno extraterrestre. Hasta aquí, Crónica Paranormal.